Bendiciones, un abrazo hermanos. Vamos a seguir con estos videos repaso, ¿sí? Para seguir edificándonos en el Señor, en nuestros primeros pasos de nuestra vida. Hoy vamos a ver la vida victoriosa del cristiano. Un cristiano victorioso disfruta de una vida plena en Cristo, llena de gozo, paz y propósito. La victoria se encuentra en la obediencia y la confianza de Dios. Ahí podemos en el material ver en la página 10, el paso 3 es victorioso. ¿Sí? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Y el domingo estuvimos compartiendo una actividad que, bueno, juntábamos las manos y tal vez con un solo hilo de lana atado a nuestra mano podíamos librarnos. Con dos también era fácil librarnos. Pero cuando eran varias veces que atábamos el hilo, ya se complicaba poder librarnos, ¿sí? Ya no teníamos la fuerza para hacerlo. Entonces a veces así cuando jugamos y damos lugar al pecado, tal vez en un principio es algo que nos confiamos, pero después nos vemos totalmente atados y ya esclavos del pecado, ¿verdad? Como ahí vemos en la imagen, es, ya todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo está atado en el pecado. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo cómo poder ser libre, lo que la Biblia nos enseña, cómo podemos ser libres. Y lo primero que el material nos habla es que tenemos una lucha, hay una lucha. Esto es algo que tenemos que entender, que vamos a tener luchas. ¿Sí? Y esa lucha es con el mundo, con la amistad con el mundo, con este mundo, el sistema del mundo pecaminoso. También con los deseos de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios, siempre vamos a tener esta lucha, ¿sí? Que es con los celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, todas estas emociones, estos sentimientos que vienen de la carne y que nos aleja de Dios. También hay una lucha con el diablo. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? O sea, es una lucha espiritual, ¿sí? Con el diablo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar todas estas luchas en nuestra vida? La amistad con el mundo es no amoldarnos a este sistema pecaminoso del mundo, ¿sí? Ser transformados. Tenemos que cambiarnos, cambiar nuestra vida. No seguir lo que por ahí el mundo sigue o los conceptos del mundo tiene, sino en transformarnos eh, a la estatura de Cristo, a ser como Cristo sobre todo. Así que no amoldarnos es una forma de contrarrestar la amistad con el mundo. Después, lo deseo de la carne es vivir por el Espíritu, ¿sí? Esto cuando estuve en el campo, bueno, la forma más sencilla que a veces uno puede entender esto, decía un hombre de campo, decía, bueno, si tenés un toro blanco y un toro negro y solo alimentar al toro negro, ¿cuál va a ser más fuerte? Y el toro negro, el toro blanco va a ser débil. Entonces decían ellos que es así, si uno alimenta la carne, los deseos de la carne, va a ser fuerte, va a tener la fuerza y bueno, ninguno no va a poder enfrentar esto. Entonces si alimentamos el espíritu, vamos a estar fortalecidos en el espíritu para vencer todos los deseos de la carne, ¿no? Se está alimentando, vivir en el espíritu, ¿no? Y el diablo, ¿sí? Eh, cómo enfrentar al diablo, esta lucha espiritual que ocurre en nuestras vidas, es someternos a Dios, someternos a Él. Esta es el arma. Vemos nosotros que aquí en Santiago 4:7 dice que debemos someternos a Dios, como resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Entonces, una forma de someternos a su palabra, a su voluntad, ¿sí? Es una forma de vencer toda esta lucha de tinieblas, ¿sí? Entonces, eh, somos personas que tenemos victoria. Hay victoria en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:4, que dice que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos, es más poderoso lo que tenemos en nuestra vida, que lo que tenemos a nuestro lado, que el que está en el mundo. Entonces,
tenemos para vencer. La finalidad siempre va a ser vencer, ser victorioso. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 3:16, que el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nuestra vida. Y ese Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, dice otro pasaje. Así que imagínense, toda esta fuerza y todo este poder habitando en nuestra vida, que venció aún todo lo que es la muerte y dio la resurrección a Jesús. Así que qué maravilla, qué fortaleza hay en nosotros para vencer. Entonces, por eso vamos a tener victoria. Por medio de Cristo tenemos la victoria. ¿Sí? La palabra del Señor en 1 Corintios 15:57, ahí está en el material, todos estos versículos están ahí para que podamos repasarlos y conocerlos. Entonces, dice que Dios nos da la victoria por medio de Cristo. Él es el victorioso por excelencia. ¿Sí? Venció al pecado, venció la muerte. Entonces nosotros podemos tener esta victoria porque estamos en Cristo. Entonces, el gran victorioso Él es. Por eso nosotros podemos. Si seguimos a este victorioso, seguro vamos a tener también victoria. Entonces, para evitar caer en tentación, Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer. ¿Sí? Nos da las armas, las herramientas. ¿Sí? El domingo también estuvimos viendo esta imagen que representa una frase que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, ¿sí? Que se queden ahí, que sean parte de nuestro pensamiento. Entonces, eso sí podemos evitar con la fuerza que tenemos en el Señor. Entonces, vimos también esta imagen, ¿sí? A veces alrededor de nosotros puede estar las tentaciones, malos pensamientos, pero tenemos que evitar que eso se haga nido en nuestra cabeza. ¿Y cómo lo podemos evitar? Con la palabra de Dios que dice en Salmo 119, versículo 11, atesorar sus dichos, ¿sí? Atesorar los dichos del Señor, su palabra. Tener un alto valor de los principios bíblicos. Entender que no hay nada mejor que la palabra de Dios, que lo que Dios dice. Eso es lo importante, eso es lo primordial. Eso es mi estilo de vida, ¿sí? Mucha gente sigue un estilo de vida de alguna filosofía, algún pensamiento de alguna persona, pero qué importante es que mi estilo de vida sea el pensamiento de Dios, lo que Dios habla y dice, ¿sí? Estar alerta con la oración, ¿sí? Esto Dios nos dice que velemos en oración. Entonces, en la oración nosotros tenemos la fuerza para superar todo y vivir con esperanza, es estar unidos al Señor. Esa es la oración. Es un recurso que tenemos a la mano siempre. Evitar el camino de los malvados, ¿sí? Alejarse, seguir de largo, ¿sí? No tener algún ideal o perfil de personas que no sigan a Dios, es lo que estaba hablando, ¿no? Que no sea más importante lo que dice alguien que yo sigo o a un personaje de internet que me gusta, su opinión, y que bueno, yo sigo eso. No, que mi influencer sea Cristo, ¿verdad? Y su palabra, no algún otro. Y después también esmerarse en seguir la justicia, la fe y el amor. Esto le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22. Esmerarse, ¿sí? Hay un esmero nuestro en todas estas cosas. Entonces, así podemos nosotros. Hay perdón, ¿sí? Este otro que habla en material. Al pecar, la comunión entre Dios y los creyentes se rompe. Dios no está contento y aunque le ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese sus pecados. Algo que debemos entender, de seguro vamos a fallar, ¿sí? Estas fallas que tenemos, que lo que la Biblia dice, que nosotros en 1 Juan 1:8, que si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Porque ya sea por algo que hacemos o algo que no hacemos, pecamos. Entonces fallamos ante Dios. Y esta lucha, en nuestra lucha, hay momentos que pecamos. Esto nos hace ver nuestra limitación y necesidad de Cristo, ¿sí? Cuando estamos en el Señor, estas fallas nos acercan más a Dios, no nos aleja, ¿sí? Por eso
nos hace ver nuestra necesidad de Él. Por eso, primero de estar seguro que fallamos y después debemos confesar. Si nosotros confesamos, reconocemos nuestra condición. Si nosotros confesamos, ¿sí? Esto nos lleva a sincerarnos con nosotros mismos y con el Señor. Después hay perdón y purificación. Recibir su perdón nos da libertad y devoción a Jesús. Es el proceso de limpieza que tenemos de nuestra alma a través de todas estas cosas que nos pasan. Pero en la confesión, como dice su palabra, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que qué maravilloso este momento que nos acerca siempre más a Dios. Y este proceso de confesar, de reconocer nuestro pecado. Así que podemos descansar en este Dios que nos perdona. Vivir una vida victoriosa en Cristo, la vida cristiana es una vida de victoria, no de derrota. Dios nos llama a vivir una vida plena y victoriosa en Él. Arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios, ¿sí? Cuando más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de nuestra condición, ¿sí? De polvo y de muchas cosas que necesitamos cambiar, porque vemos su gloria, experimentamos su amor, su grandeza, su persona, la persona de Dios. Y eso nos va a llevar a entender que cuán grande es Él y qué pequeño que soy yo. Y eso me lleva a arrepentirme, a cambiar mi mentalidad, a cambiar mi mentalidad de que tal vez ya estoy realizado, porque soy un buen cristiano, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia. No, es todo lo contrario. Ve mi condición de mi corazón y ahí veo que hay cosas que hay que cambiar y que mejorar. Entonces ahí me arrepiento, ahí cambio mi mentalidad, de que Él es el grande, no yo. Entonces la fe y obediencia, creer que Jesús en Jesús vivir de acuerdo con su enseñanza. Ya mi vida le pertenece a Él. Esto vamos a estar viendo más en el otro capítulo, en otra lección. Después, crecimiento espiritual, cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Cultivar, hay que cultivar, ¿sí? Así como el hombre del campo, todos los días tiene que mover la tierra, tiene que poner la semilla, regar, tener paciencia para crecer. Entonces todo esto nosotros tenemos que ir realizando para esta vida victoriosa. Hermanos, bendiciones y nos vemos pronto.